Julia, que se llama No hay planeta B. Bueno, buenas tardes, Julia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a la nueva en la radio y a la audiencia. Muchas gracias por invitarme. Bueno, sí, las columnas de acá en adelante se llaman No hay planeta B. La de hoy en particular tiene que ver con el Día de la Tierra. Que me han invitado a hablar de eso, no sé ustedes, pero yo la verdad no me había detenido nunca a pensar en estas fechas, más allá de alguna que otra nota de color en los diarios. En la escuela nunca trabajamos sobre este tema y me dio curiosidad averiguar de dónde venía, así que obviamente lo estuve investigando y se los he traído acá para que todos ustedes se enteren. Y en particular, ¿qué nos puede contar esta fecha sobre el movimiento socioambiental en general y qué nos puede sugerir para la defensa de los bienes comunes hoy? Así que, para empezar, ¿cuál es el origen del día? Oficialmente la ONU lo estableció en 2009, pero la verdadera historia no empezó en una oficina de Naciones Unidas, sino en las calles, como todas las buenas historias. Todo se remonta a un 22 de abril, pero de 1970, cuando en Estados Unidos, y escuchen esto, se movilizaron más de 20 millones de personas exigiendo aire puro y agua limpia. Así como lo es. ¿Qué pasó? El término Día de la Tierra lo adoptó el comité organizador de esa movilización y la fecha del 22 de abril la eligieron para que puedan asistir particularmente los estudiantes. Y ya vamos a ver por qué. Era una fecha que esquivaba mesas de exámenes, vacaciones y etc. De esa movilización, y esto es un dato importante para el programa de la 9 de abril de las escuelas, participaron 2.000 colegios y universidades y 10.000 escuelas primarias. Lo que se exigía es que se adopten medidas para paliar la contaminación y la presión fue tan grande que el propio gobierno de Richard Nixon, es decir, el republicano más conservador que se nos pueda ocurrir a nosotros, tuvo que firmar leyes ambientales de las más avanzadas de la historia, que tuvieron y tienen hasta el día de hoy un impacto enorme en la salud pública. Se hicieron leyes que ponían condiciones de salubridad en el lugar de laburo, condiciones seguras de emisiones atmosféricas y de purificación de aguas públicas. Pero para entender cómo es que esta bronca explotó de una forma tan masiva, hay que mirar un poco atrás y el contexto general. ¿Cuál es el antecedente directo? El antecedente directo de esa fecha fue el derrame de petróleo más grande en la historia de Estados Unidos. Ocurrió en 1969 en las costas de Santa Bárbara, California. La empresa Union Oil había conseguido, obviamente vía lobby, ese que en Mendoza conocemos muy bien, había conseguido permisos especiales para perforar sin cumplir ninguna norma de seguridad. ¿Qué hicieron? Literalmente rompieron el fondo marino, el suelo se quebró en 5 partes y lograron que el petróleo saliera sin control a razón de 3.700 litros por hora durante un mes entero. En el diario Los Angeles Times se cuenta que Nixon armó un panel para investigar el desastre, pero, oh sorpresa, casi la mitad de los miembros del panel tenían negociados con la petrolera Union Oil. El gobernador de entonces de California era nada más y nada menos que Ronald Reagan, que nunca se acercó a la costa contaminada, obviamente, y que obviamente sus campañas las habían pagado los mismos ejecutivos petroleros. Años después, cuando lo nombran presidente, Reagan atacó las regulaciones diciendo que el petróleo estaba ahí intacto bajo el mar porque el gobierno prefería poner impuestos en vez de producir energía. No sé si les suena ese discurso de hay que aprovechar las noblezas que están intactas en la montaña para poder desarrollarnos. A mí me suena mucho lo que dice Milei todo el tiempo. Bueno, pero no basta un derrame de petróleo, por más grande que sea, para explicar que 20 millones de personas hayan salido a la calle. Para poder entender ese momento, hay que mirar el mapa completo y hay que entender el clima de época. Recordemos que era 1970, ¿no? Eran los años del ascenso obrero revolucionario en el mundo y en Estados Unidos en particular eran los años de lo que se llamó la segunda ola del feminismo, eran los años del movimiento por los derechos civiles de los negros y eran los años de la juventud estudiantil organizada en la calle al grito de fuera de Vietnam, ¿no? Las movilizaciones contra la guerra en Vietnam. Para entender mejor el contexto, les voy a tirar ahí un contexto más económico. A la salida de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos terminó siendo, como todos ustedes saben, un poco el dueño del tablero mundial. A eso le siguió una revolución en la industria química y petrolera, ¿no? Crecimiento económico, crecimiento de la natalidad, en fin, lo que se llamó boom de posguerra.
Pero claro, ese expansionismo desenfrenado de los capitalistas tiene consecuencias. Fue un periodo que también estuvo marcado por las catástrofes ambientales como la de Santa Bárbara, que les comentaba, pero también por una creciente conciencia sobre los límites del planeta y las consecuencias desiguales de la contaminación. A raíz de estos hechos empiezan a aparecer libros, informes, conferencias internacionales sobre medio ambiente. Uno en particular que seguramente les suena es el libro de Rachel Carson, que se llamó Primavera Silenciosa. Seguramente han escuchado hablar de ese libro, que fue un bestseller en Estados Unidos, se vendió como pan caliente, que hablaba de cómo los pesticidas que se usaban en la nueva industria agroecológica estaban envenenando la comida. En ese contexto nació el movimiento socioambiental como lo conocemos hoy en día. Nació en 1970 y en Estados Unidos. Desde entonces, obviamente, aparecieron organizaciones sociales y políticas, que podríamos decir ecologistas, que de alguna manera existen hasta hoy. Martínez Alier las divide en tres, para entenderlas. La primera es la corriente que él llama del culto a lo silvestre. Son conservacionistas que se preocupan por preservar y mantener lo que queda de espacios naturales vírgenes fuera del mercado, sin cuestionar, obviamente, al modo de producción, a las empresas capitalistas contaminantes, y muchas veces son los que dicen que el enemigo es la falta de educación de los sectores populares o la sobrepoblación. Hoy les llamamos ecofascistas, ¿no? Si quieren un ejemplo, Marine Le Pen en Francia, por ejemplo, culpa a los inmigrantes de la contaminación. Porque no toda la derecha es negacionista del cambio climático. La segunda corriente de la que habla Martínez Alier son los del evangelio a la ecoeficiencia. ¿Quiénes son? Son los que confían en que los avances tecnológicos bastan para enfrentar las catástrofes ambientales. Hoy esa corriente tiene representantes en todos los sectores políticos. Hay quienes piensan que cuando ya no podamos vivir más en la Tierra van a existir ciudades en otros planetas, seguramente lo han escuchado. Pero hasta ahora la verdad los que viajan al espacio son los Elon Musk y Katy Perry. La tercera corriente de la que habla Martínez Alier es una corriente que llama el ecologismo de los pobres. ¿A qué se refiere con esta corriente? Él pone el origen de esta corriente en un movimiento que surgió en Estados Unidos también, particularmente en los barrios negros de Carolina del Norte, que se llamó de justicia ambiental, porque el término que seguramente han escuchado, de justicia ambiental, no se lo inventaron en Argentina. Es un término que existe a partir de este movimiento que les cuento. Como se podrán imaginar, los desechos tóxicos, las plantas de basura y las fábricas más contaminantes que generaba esa nueva industria de la que hablábamos, no se instalaron en los barrios ricos y blancos. Las instalaron sistemáticamente donde vivían los negros y los pobres, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, de las entrañas de Carolina del Norte surge un movimiento que se va a llamar justicia ambiental, que va a denunciar permanentemente lo que ellos llaman racismo ambiental. Esta corriente enfatiza el desplazamiento geográfico tanto de la fuente de los recursos como de los sumideros de residuos. O sea, ¿de dónde sacan los recursos y dónde tiran la basura? Bueno, de los barrios pobres, de los barrios de los negros, de los barrios racializados, etc. Obviamente tenía mucho vínculo con las iglesias negras y el movimiento por los derechos civiles. Con el expansionismo imperialista, la frontera del oro, de cobre, de la soja, del petróleo, se trasladó a lo que ahora llamamos los países del sur global, ¿no? Un poco inspirados en ese movimiento de justicia ambiental, entendemos que hubo un traslado geográfico. Entonces, surgieron conflictos ligados a la nueva división internacional del trabajo, como el movimiento Chipko en la India, y el de Chico Mendes, no sé si de eso lo han escuchado hablar. Con el neoliberalismo, las transnacionales extractivistas avanzaron particularmente sobre América Latina, y eso generó, obviamente, que aparezca también la resistencia del movimiento socioambiental en nuestro continente. En América Latina, la lucha ambiental es la resistencia de los pueblos originarios, de los campesinos, de las asambleas ciudadanas, como las asambleas por el agua pura de Mendoza, que defienden el territorio del saqueo imperialista de estas potencias como Estados Unidos. En este tipo de movimientos, lo que Alier llama el ecologismo de los pobres, no peleamos por un ideal romántico de naturaleza, se podría decir, sino que peleamos por una fuente de sustento, de vida, de agua, de tierra. Pero hay que tener en cuenta un dato que es importante. No solo nos organizamos nosotros, sino también responden ellos. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Desde la primera movilización masiva de ese 22 de abril de 1970,
Los gobiernos y organismos internacionales han hecho un esfuerzo enorme por canalizar esa bronca. Imagínense que 20 millones de personas en la calle era algo que había que canalizar. En 1972 se realizó la Conferencia de Estocolmo, seguramente han escuchado hablar de eso, porque fue la primera que se organizó, la primera conferencia que se organizó por las Naciones Unidas para poder discutir todos estos problemas. Fue el primer encuentro global donde los líderes del mundo admiten que el planeta tiene un límite. Pero atención, porque acá empezó un proceso de doble filo. Empezó lo que nosotros le llamamos la institucionalización del movimiento socioambiental. El movimiento, que nació rebelde y antisistémico, empezó a ser abrazado por los organismos internacionales, transformando muchas veces la protesta política en una efeméride diplomática o en un día D, que muchas veces busca lavar la cara de los responsables. 5 décadas después, las catástrofes ambientales y humanitarias han escalado. Guerras por el control de territorios, intensificación del extractivismo, carrera tecnológica, genocidios. Hoy, igual que ayer, quienes sufrimos las consecuencias somos los mismos y los responsables también. En esta columna decimos claramente: no hay planeta B. Si el capitalismo destruye el planeta, destruyamos al capitalismo. Y me sumo a la invitación que hacía recién Virginia en su columna. En unos días es 1 de mayo y la única clase social que puede poner el freno de emergencia es la clase trabajadora, así que me sumo a esa invitación. Buenísimo, muchas gracias, Julie.